Vamos a iniciar el seminario del día de hoy. El seminario está a cargo del doctor Eduardo Rangel y el doctor Eduardo Rangel es doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México. Perteneció al cuerpo académico consolidado de sistemas energéticos y materiales avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con dos líneas de investigación: energía de alta, energías alternativas y autoensamblaje de moléculas. Su principal logro es la consolidación del proyecto de almacenamiento de hidrógeno con instituciones internacionales como Oak Ridge National Laboratory. Fue becario de CONACYT en dos ocasiones, la primera dentro del programa de doctorado directo en el programa de investigación Estudio de almacenamiento de hidrógeno en nanotubos y hojas de grafito, la segunda con recursos de Secretaría de Energía para el desarrollo de catalizadores soportados para la producción de combustibles de ultra bajo azufre. Durante su postdoctorado, durante su postdoctorado, también fue becario de la UNAM, de GAPA. A partir del 2015 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Tiene 30 publicaciones en revistas JCR, índice H14 y 590 citas. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, además de ser profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y Ok, pues te dejo los micrófonos. ok, pues buenos días a todos, jóvenes. Les presento mi trabajo. Es una presentación, veo que es un poquito más hacia la divulgación y difusión de la ciencia. Entonces, mayor o menor medida voy a hacerlo más viable, más fácil de entender. Bueno, eh, escogí este tema porque digamos que hay mucha aplicación en el campo, desde la ciencia básica hasta la aplicación. Entonces, el tema que estoy presentando es estudio de almacenamiento de hidrógeno en superficies de carbono. Y bueno, el resumen, vamos a estudiar algo que, digamos, el pretexto o el objetivo es estudiar un mecanismo que se llama spillover, que es como, su significado es como se desparrama el hidrógeno, ¿no? Con algo que se llama teoría funcional de la densidad. En realidad, la teoría funcional de la densidad es una aproximación de la resolución de algo que se llama la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, digamos, es la ecuación que describe el comportamiento de la materia a escala atómica, ¿sí? Un poco más allá de la escala atómica. Al igual que ustedes ya han estado trabajando en problemas seguramente para la Olimpiada, que es pues las leyes de Newton, ¿no? Problemas de las leyes de Newton, ¿no? Estática probablemente, un poco de dinámica, problemas de fuerza, y bueno, sabemos que bueno, esas leyes son las que rigen nuestro mundo macroscópico, ¿no? En el caso de a escala, escala atómica y un poco más allá de eso, la ecuación que describe este comportamiento es la ecuación de Schrödinger. Entonces, teoría funcional de la densidad es una aproximación a eso, y ahorita voy a decir por qué, ¿no? Y bueno, lo que vamos a estudiar, pues es un sistema que ya ha sido estudiado a nivel experimental, que es el grafeno, dopado con nitrógeno, y lo que se le está poniendo es cúmulos de paladio, o sea, nanopartículas de paladio, ¿sí? Como catalizadores, probablemente ya han también escuchado el concepto de catalizadores, y estos catalizadores son materiales que aceleran o incluso retardan reacciones químicas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estudiar, voy a ir explicando en mayor o menor medida los conceptos. Voy a estudiar la disociación, que es cuando rompemos moléculas. La migración es movimiento, y migración es que salte, digamos, los átomos de hidrógeno. Ahorita lo voy a poner en una caricatura hacia una superficie que va a ser, en este caso, el grafeno nitrogenado. Y posteriormente la difusión de hidrógeno, que tanto se mueve el hidrógeno en la superficie de grafeno, ¿sí? Entonces, ese es el resumen. Y bueno, el interés tecnológico, se los comento, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, el Oak Ridge, pues ha impuesto una meta para
alcanzar, digamos, para diseñar materiales que puedan almacenar hidrógeno. La idea es tener tanques de almacenamiento de hidrógeno y que estos eventualmente puedan sustituir a, pues ahora sí que a los tanques de gasolina, ¿no? Actualmente, pues lo que domina son los automóviles de combustibles fósiles, ¿no? En este caso la gasolina, el diésel. Ya hay automóviles híbridos, ¿no? Ya los conocen los eléctricos y, en fin, digamos, era otra propuesta que sería el diseño de tanques que no existen, los tanques de hidrógeno no existen actualmente, o al menos no tienen la eficiencia que nos está imponiendo el Departamento de Energía de Estados Unidos, que es el de 6.5% en peso. Para tener una idea de eso, les he puesto una caricatura aquí de un automóvil y los diferentes tecnologías que ya existían o han existido para almacenar hidrógeno. Y cuando digo hidrógeno, me refiero a hidrógeno molecular, ¿sí? Y miren, por ejemplo, para poder hablar de un coche que compita, un coche de hidrógeno, con tanque de hidrógeno, que pueda competir con automóvil de gasolina en la autonomía de unos 500 kilómetros, por ejemplo, tenemos varias tecnologías, por ejemplo, hidrógeno presurizado. Cuando digo 200 bares, en unidades, estamos hablando de aproximadamente como 200 atmósferas, ¿no? Entonces, como pueden ver, el tanque es demasiado grande comparado con el automóvil, eh, y pues se requiere mucha presión, lo cual también implica un gasto, ¿no? Acuérdense que la ingeniería, digamos, lo que ahí se maneja es el costo-beneficio. Entonces, tenemos otra tecnología que es el hidrógeno líquido, que por supuesto hay que enfriarlo a muy bajas temperaturas por abajo del nitrógeno líquido. Pues eso también lo vuelve muy costoso, ¿no? Sale muy caro estar licuando el hidrógeno molecular. Y hay otras tecnologías, materiales, que son estos complejos, ¿no? Que tienen níquel, hidrógeno y lantano. Sin embargo, a lo mejor no han escuchado esa palabra, que es cinéticas. Las cinéticas de desorción implica qué tan rápido con la temperatura puedo sacar el hidrógeno. Si ven esos dos elementos de los dos tanques pequeños, ¿sí? Estos dos tanques pequeños pueden ver que está presente el hidrógeno, ¿no? Dentro del material. Pero si lo calentamos, podemos desorber o sacar ese hidrógeno nuevamente como hidrógeno molecular. Y finalmente lo que se necesita, ustedes no sé si lo han escuchado, pero bueno, lo que pasa en los automóviles de combustión interna es precisamente quemar los hidrocarburos para convertirlos en CO2 y otros eh, eh, elementos de la combustión como dióxido de nitrógeno y monóxido, dióxido de azufre, entre otros, ¿no? Bueno, el producto de la combustión, en este caso del hidrógeno, es agua. Si yo combino hidrógeno molecular más oxígeno, que es el oxígeno cual está presente en la atmósfera, y es cuando lo combinamos con el hidrógeno se da la combustión y producto de esa combustión es agua. Entonces, pues no tendremos problema en este caso de incluso estaríamos de alguna forma respetando el medio ambiente, ¿no? Sería un combustible verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, con todo eso también les comento que existe algo que se llama la economía del hidrógeno y precisamente he pensado futuro, pues que se tengan ya un manejo bien de estas tecnologías, pues todo va a estar girando alrededor de una economía del hidrógeno, ¿sí? Así como hoy actualmente es la economía del petróleo, va a haber una economía equivalente a la del hidrógeno. Y bueno, para platicar un poquito por qué teoría funcional de la densidad, pues tiene ya una historia esta metodología, repito, es el equivalente a resolver la ecuación de Schrödinger para sistemas cuánticos, ¿no? Ya saben que la cuántica, pues es una rama de la física, ¿sí? Entonces vamos a ir platicando sobre la marcha al respecto. Y bueno, aquí me interesó este tema porque, bueno, tiene varios niveles, escala varios niveles. Por ejemplo, un nivel de metodología básico, que es la ecuación de Schrödinger, un nivel de métodos numéricos, estamos escalando a las matemáticas, digamos, estamos ocupando matemáticas para resolver problemas, en este caso, que no se pueden resolver de manera analítica. Entonces necesitamos métodos numéricos o métodos de aproximación matemática.
Y luego se ocupa computación, no sé si han escuchado hablar de las supercomputadoras, ¿no? En este caso, pues ya he trabajado yo en el Oak Ridge con supercomputadoras como Titan o MISLI, como la que está en la UNAM, ¿no? Son supercomputadoras que trabajan con muchos CPUs, ¿no? Para resolver estos problemas que son muy costosos a nivel computacional, y dentro de los costosos, también teoría funcional de densidad es el menos costoso de todos ellos. Todos son costosos, pero teoría funcional de densidad es el menos costoso de todos ellos, ¿sí? Entonces, de aquí muestro una gráfica, este, una gráfica a lo largo de los años, cómo se ha ido utilizando en términos de química y de materiales, ciencia de materiales, el uso de la teoría funcional de la densidad. Y ojo, esta teoría funcional de la densidad, pues surgió a partir del teorema de Hohenberg y Comte, ganadores, en este caso, Comte, perdón, es premio Nobel, ganó el premio Nobel por proponer este teorema, y finalmente, pues estos teoremas se utilizaron precisamente para elaborar estas teorías, la teoría funcional de la densidad. Y pues lo que prácticamente, lo que te dice que la energía, ya saben ustedes lo que es la energía que ustedes también luego están estudiando en mecánica clásica, en los problemas pues de conservación de energía. Esta energía es de un sistema de muchos electrones. Ustedes saben que la materia o los materiales están compuestos pues por un conglomerado de átomos que se unen mediante enlaces químicos para formar distintos compuestos químicos, ¿sí? Dentro de estos compuestos químicos están también los materiales, ¿no? Como por ejemplo la sal, ¿no? La que utilizan para los alimentos, el vidrio, por ejemplo, ¿sí? Los metales, por ejemplo, son también sistemas, eh, son materiales y tienen un conjunto de muchos átomos y por tanto muchos electrones, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría, la del teorema, pues, así está basada la teoría, digo, lo platico nada más, es que la energía depende de lo que llamamos densidad electrónica, ¿sí? Es decir, finalmente lo que hace la teoría es de alguna forma describir eh, a estos electrones como nubes. Ya no los vemos como electrones, como las caricaturas que luego nos ponen en algunos libros, donde ponen ahí un puntito, ¿no? Que está girando alrededor de un núcleo, que son los protones, y que pues es una caricatura que se ocupó mucho tiempo en modelos de alguna forma para describir pues a estos átomos, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que hace esta teoría es verlo en términos de nubes electrónicas. O sea, lo que vemos núcleos, y estos núcleos están modelados por nubes, están apantallados por nubes electrónicas, y en eso consiste la teoría funcional de la densidad, ¿sí? Describir a esos electrones mediante nubes electrónicas, ¿sí? Una densidad de electrones. Ya no vemos tal cual los electrones como puntitos que están girando alrededor del núcleo como si fuera un sistema solar, sino ya lo vemos como nubes electrónicas. Y bueno, no solo para platicarles un poco, es que eh, pues de alguna forma estamos atorados, o sea, se ha detenido un poco esto, y lo voy a comentar mediante esta gráfica. Y por cierto, ¿sí me escuchan bien? Se escucha bien. Sí, te escucho bien. Sí. Ah, ok. Y solamente para hablar un poco de metafísica, porque luego a veces pensamos que la física tiene la verdad, ¿no? Y la verdad es que existen muchas verdades, ¿no? Y cuando digo muchas verdades es que hay muchas metáforas en la naturaleza, ¿no? Y bueno, aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, fíjense que estoy hablando de los 90s y los 2000. Vean esos puntitos, son varias metodologías, varios grados de aproximación, y vean la línea continua. Digamos, el punto y la línea, de alguna forma, es una correlación entre la densidad electrónica y la energía. O sea, el punto es la energía y la raya, la línea continua, es la densidad electrónica. Entre más unida esté la energía a la raya, por decirlo así, a la línea continua, implica que se está utilizando una buena metodología en términos del teorema de Hohenberg, porque finalmente
La energía depende de la densidad electrónica. Si yo empiezo a desviarme y mis energías se van desviando de la densidad electrónica, pues estoy haciendo malas cosas, ¿no? Y lo que aparentemente hoy, hoy, actualmente y desde el 2010, es que con los métodos que aparentemente dan mejoras en los resultados en términos de energía y vean los puntos que se salen de la línea, todos los puntos que están por acá, son con unos, se supone, con métodos de aproximación más sofisticados, entre comillas, pero se están alejando más de la densidad electrónica. Y finalmente, pues si un teorema, finalmente la física es un dogma que depende de los axiomas, ¿no? De las leyes físicas. Entonces, si yo me salgo, pues, de esa configuración, por decirlo así, pues prácticamente, pues me estoy haciendo metafísica, ¿no? Entonces, miren, vean, esta gráfica es un Science del 2017 y pues aparentemente las metodologías que deberían ser mejores, tendrán una mejora, se están alejando de la física, ¿no? Bueno, solamente es como un comentario, algo que... Y finalmente todas las metodologías del 2000 son las que más se acercan, son los puntos que están más cercanos a esa raya, ¿no? Entonces, pues lo comento como una observación un poco picante, ¿no? Porque eh, pues se supone que la física y utilizando el método científico hay una contradicción a eso, ¿no? Y bueno, nada más como caricatura, que ustedes no saben mucho acerca de la ecuación de Kohn-Sham, que es el equivalente a resolver la ecuación de Schrödinger, y la densidad electrónica. Pero bueno, es una caricatura, no le hagan mucho caso, simplemente lo que estoy diciendo de este lado hasta abajo es que la energía, y la E es de energía, la N es de densidad electrónica y R es del espacio. La energía depende lo que estoy diciendo aquí es que la energía depende de la densidad electrónica. Y el primer término es la energía cinética, o sea, depende de la energía cinética. El segundo término es la interacción electrón-núcleo, ¿sí? El siguiente término, el tercer término, es la interacción electrón-electrón y algo que llamamos energía de intercambio y correlación, ¿sí? Este es, de alguna forma, digamos, estoy tomando en cuenta todas las energías que están contribuyendo a la energía total del sistema. O sea, cuando hablo del sistema, hablo de los materiales, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de materiales, ¿sí? Entonces, cuando hablo de materiales, lo primero que me viene a la mente es decir, bueno, ¿cuánta energía está conformado ese material, ¿no? Bueno, pues los electrones tienen energía cinética, entonces hay que tomarla en cuenta. Los electrones sienten una interacción electromagnética, que es una de las 4 grandes fuerzas, que es hacia el núcleo. Los electrones sienten una interacción, una fuerza atractiva hacia el núcleo, ¿sí? Y luego hay una interacción electrón-electrón que es repulsiva, ¿no? Los electrones tienen cargas iguales y por tanto se repelen. Y por último, un término, repito otra vez, que se llama intercambio y correlación. Y ahí es donde está la aproximación de esta metodología, ¿no? Todos los demás son digamos, vamos a decirlo así, matemáticamente exactos, ¿sí? Algo que se llama teoría de las variaciones, ¿sí? Y esa parte es la aproximación de intercambio y correlación y que tiene que ver con la parte espinorial y vamos a hablar que los electrones también pueden cambiar de posición, que se le llama intercambio, ¿sí? Y bueno, un collage de todas las metodologías que hay, lo que les decía, hay muchas metodologías tratando de obtener mejoras, pero finalmente, actualmente hoy con las metodologías más aproximadas, aparentemente nos estamos alejando. Por querer tener una mejora en la energía, nos estamos alejando de la densidad electrónica y bueno, eso no es correcto. Y bueno, ya para hablar de nuestros materiales, les presento algunos materiales de los que vamos a estudiar, que es los nanotubos de carbono, ¿sí? Vean el tamaño de un nanotubo, 2 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Escalas muy pequeñas, ¿no? Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿no? Imagínense, 10 a la menos 9 metros. O sea, si estamos hablando del tamaño de para tener una idea de eso, pues imagínense una bacteria, ¿no? Estamos hablando de escala micro, 10 a la menos 6. Luego nos vamos un virus, ¿no? Un virus 10 a la menos 7, por ahí así.
No, nos vamos más a escalas más pequeñas y tenemos estas escalas que son nanómetros, ¿no? ¿Sí? 10 a la menos 9 metros, imagínense, cosas muy pequeñas. Y bueno, lo que les presento aquí son algunas, le llaman micrografías, deberían llamarse nanografías, ¿no? Pero bueno, históricamente, micrografías, es como si estuviéramos viendo a escala micrométrica, ¿no? Bueno, pues eran nanografías, pero bueno, le dicen micrografías, ¿ves? Esto es un nanotubo, y lo que aparente aquí aparecen los nanotubos como manojos, ¿ya se fijaron? Como si tuviéramos eh, pues muchos tubos conjuntados formando en inglés bundle o manojos de nanotubos, ¿no? Y lo que ven acá es igual una micrografía mediante un TEM. Todo esto se hace un TEM, es una microscopía electrónica. Y bueno, lo que ven acá es un grafeno, ¿sí? Quería mostrarles cómo es un grafeno. Estoy presentando la pantalla, pero quería presentarles, miren, este es un grafeno, ¿sí? Si lo giro, pues esta es una lámina de grafeno, es un arreglo, si se fijan, como parece como panal de abeja, ¿no? ¿Sí? Periódico e infinito, ¿no? Bueno, yo presento aquí un pedazo, pero bueno, estos son cosas que se apilan, incluso tienen escalas de centímetros, ¿no? Entonces, este es y si ustedes la ven así, pues le llaman monocapa porque es una capa, ¿se fijan? De escala atómica, ¿sí? Esos son átomos de carbono, ¿sí? Y si se fijan, cada átomo de carbono, pues forma una estructura, bueno, todo el arreglo es una estructura hexagonal, ¿sí? Si le ponemos la celda, pues es una estructura hexagonal, si se fijan, ¿sí? Y bueno, este es el grafeno, se los presento. Los elementos que para ahí son el carbono, y eh, ese es el grafeno, ¿sí? Y bueno, este grafeno, pues bueno, aquí está un flat, es bastante plano, ¿no? Pero bueno, ya cuando se va al laboratorio y quiere sintetizarlo por métodos físicos o químicos, obtenerlo por métodos físicos o sintetizarlo químicamente, pues se vuelve un problema, ¿no? Hay muchas metodologías también, y bueno, pues no siempre se obtiene pues un material tan perfecto como les presento ¿no? Y luego tenemos los nanotubos, también se los presento. Miren, este es un nanotubo, un arreglo de un nanotubo, ¿sí? Igual, el carbono presenta esta estructura, y bueno, después quizás con el tiempo, si alguien se dedica a eso, van a ver que hay formas de caracterizar estos tubos, ¿no? Existen los armchair, que se llaman brazos de sillón, que tiene que ver con el terminado, o los zigzag, como en este caso. Se le llama nanotubo zigzag, porque pues es un zigzag la terminación, ¿no? ¿Sí? De este nanotubo. ¿Sí? Este es un nanotubo. Fíjense que los nanotubos se pueden, dependiendo de su radio, o su quiralidad es que tanto se tuercen los nanotubos, una propiedad ahí interesante, pues pueden ser conductores, o sea, conducen electricidad, o pueden ser semiconductores, o sea, semiconducen, ¿no? O sea, conducen bajo ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, este es permítame tantito nada más. Y bueno, regresamos a la presentación. Aquí estábamos. Estábamos acá. Sí, y bueno, aquí les presento pues el nanotubo. Estamos hablando de almacenamiento de hidrógeno, y lo que les presento aquí es un poco de lo que yo hago, es platicadito, es pues simulación molecular, y lo que estoy resolviendo es la ecuación de Comsham, que es el equivalente a la ecuación de Schrödinger, y lo que ven ahí, los azulitos son los hidrógenos, están viendo el nanotubo de forma transversal, ¿sí? Y estamos queriendo ver dónde se absorbe el hidrógeno son los azulitos, hidrógeno molecular, H2, y vemos que a temperatura ambiente o 300 Kelvin, la otra escala absoluta, 300 Kelvin son 28 grados, 28.7, algo así, aproximadamente grados centígrados, o sea, temperatura ambiente, y vemos que, pues obviamente lo que nos conviene es que cuando vayamos a ya no se me haría gasolinería, hidrogenería,
Cuando surtan de hidrógeno, pues lo que queremos es que el hidrógeno pues, se pueda almacenar a temperatura ambiente, ¿no? Pero vemos que se escapa todo el hidrógeno. Ahora, otra cosa que tienen que saber es que a esta escala nanométrica, 10 a la menos 9 metros, resulta que la relación superficie-volumen es bastante grande. O sea, tengo muchísima superficie. Y por eso es que estos materiales son interesantes, porque pues, de por sí ya a escala, a nuestra escala, las superficies tienen hay mucho interés de ello, ¿no? Es muy interesante las propiedades que se presentan. Sí, pero entonces, cuando nos vamos a esta escala, aparece, si dividimos superficie entre volumen, sale una cosa muy grande, implica que tengo mucha superficie con respecto al volumen. Para que tenga una idea de lo que le estoy diciendo, imagínense que tengo 1 gramo de grafeno, ¿sí? 1 gramo de grafeno que es el equivalente a un arrocito, un grano de arroz. Pues ese grano de arroz tendría el equivalente a 200 metros cuadrados. Imagínense, tengo un área de 200 metros cuadrados. A esas que es para que tengan una idea de lo que significa la escala nanométrica. ¿Sí? Tengo mucha superficie con respecto al volumen y explotamos entonces las propiedades de superficie. Y es lo que estoy viendo aquí con esta simulación. El nanotubo tratamos de absorber un hidrógeno adentro del nanotubo, porque pues, precisamente lo que les digo es que tengo mucha superficie. ¿Sí? Entonces ahí vemos que se escapa y lo que vemos a las gráficas al lado es pues un método termogravimétrico, digamos, es una metodología para medir cuánto gas estamos absorbiendo con D. Absorbiendo con B de burro está referido a absorber volumétricamente, o sea, tener un gas dentro del volumen, embebido en el volumen. Y cuando decimos absorción es que está en la superficie, ¿sí? Hay una interacción con la superficie. ¿Sí? Entonces, entonces, lo que nos dice la simulación del experimento es que no se puede absorber hidrógeno en los nanotubos. Entonces, lo que se hizo experimentalmente es que esos nanotubos los recubrieron con metal. Dijeron, bueno, vamos a aumentarles la reactividad. Sí, lo que está pasando. ¿Qué pasó? Soy yo una. ¿Sí me escuchan bien? ¿Todos? Bueno, bueno. ¿Me escuchan? Sí, 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 se escucha. Ah, ok, es que de pronto sentí que se veía, perdón. Entonces, lo que hicieron experimentalmente es que ahí está la cita, estamos hablando del año 2000, es que le quisieron aumentar la reactividad de esas superficies, le metieron metales, ¿no? Como titanio, níquel. Ya de por sí es caro y además es complicado meterle metales a esta escala, ¿no? Generalmente algunos metales como el oro se coalescen y forman estructuras nanopartículas muy grandes. Y esto precisamente inhibe la absorción de hidrógeno, ¿no? Lo que no queremos es que pase estas cosas a nivel experimental. Esto nos causa problemas a nivel experimental. Y bueno, pues aquí tengo otras imágenes, micrografías y algunas caricaturas en donde pues, se ven, por ejemplo, cómo se quedan las nanopartículas, por ejemplo, en el caso de plata, adheridas o absorbidas o quimisorbidas. Digo quimisorbidas porque se absorben químicamente, hay un enlace químico a la superficie del tubo, del nanotubo, ¿no? Igual que el oro, también lo hicieron con oro y bueno, pues intentaban de alguna forma pues aumentar la reactividad dado que el nanotubo solo, el nanotubo sí, no dopado, no podía absorber hidrógeno, pues le metieron metal, ¿no? Vieron qué sucedía. Y bueno, pues tiene problemas el metal, ¿cuál ese? Ahí pueden ver la simulación, qué es lo que sucede con el metal, pues finalmente está coalesciendo y se va pegando, eso es un problema pues de control. Y bueno, pues lo que hicimos nosotros fue, para platicaros un poquito, es pues estudiar el almacenamiento de hidrógeno precisamente con nanotubos dopados con varios elementos químicos. Empezamos con nitrógeno, y pues con nitrógeno, un nanotubo aislado, obtuvimos un 6%. Acuérdense que les dije que el Departamento de Energía de Estados Unidos pues había puesto una meta del 6.5, ¿no? Pues nos acercamos, sin embargo, cuando lo hicimos con manojos, que es cuando se presentan, cómo se presentan a nivel experimental o cómo se obtienen a nivel experimental, pues prácticamente bajó, ¿no? A 1.8, o sea, lo cual no es una buena alternativa. Lo hicimos con litio también, ¿sí? El litio también, pues, no coalesce, eso es una dinámica molecular,
de nuevo otra vez. Esto es una simulación para que vean todos los niveles que uno escala cuando uno está trabajando con mecánica cuántica y está haciendo diseños. Pues estamos escalando de nuevo otra vez. Ahí aparece pues resolver la ecuación de Schrödinger mediante una metodología que sería teoría funcional de densidad, utilizar la ecuación de Comsham, luego métodos numéricos y luego física computacional. Para hacerlo, se llama trabajar en paralelo, meterlos en supercomputador, son costosos estos cálculos. Y miren, ahí aparece, ¿no? Y el azulito, el hidrógeno que se ve ahí, queda absorbido en la superficie a un 7.5% en peso de hidrógeno, lo cual supera la marca del Departamento de Energía de Estados Unidos. Pero el problema es que cuando nuevamente los ponemos en manojos, surge el mismo problema, disminuye mucho el porcentaje a 2.7. Ese experimento ya lo había hecho Young. El experimento de Young dice que es 2.5, o sea que no estamos muy alejados de lo que está sucediendo a nivel experimental, ¿no? Y bueno, aquí les presento, les hablaba de que, pues esta que le llamamos teoría funcional de densidad, que es una alternativa a resolver la ecuación de Schrödinger para un sistema multielectrónico, multiatómico, para materiales, para una molécula, moléculas en general. Miren, por ejemplo, ahí ven una nube electrónica. Lo que ven rojo, ahí el color rojo, aquí en la parte de la imagen hacia su derecha, esa que dice más es a donde se acumula la parte electrónica, así le puse, ¿no? Donde se acumula la parte electrónica, es decir, el litio C de carga, ¿no? Por decirlo así, y lo que ven, no vemos electrones, ya vieron que no se ven electrones ahí, lo que vemos, ese color rojo que se ve así como desparramado, es a donde se encuentra la nube electrónica, en ese espacio. Y ahora vemos nubes electrónicas en un espacio. Y ahí es a donde ahí van a estar los electrones. Hay una probabilidad de encontrar al electrón en esa nube. ¿Sí? Entonces, así más o menos para que tengan una idea de qué es lo que estamos viendo, ¿no? A esa escala. Y bueno, repetimos, hicimos lo mismo con grafeno litio, pero ahora con multicapas, ¿no? Y pues vemos que es un problema. Sí se alcanza la meta del 6.2, pero hay otro problema que pues las moléculas se rompen, la energía de absorción es de 0.87 electronvolts. ¿Qué significa eso? Significa que para poderlo sacar a temperatura ambiente pues no es posible. O sea, para que lo tengan más o menos, para poderlos correlacionar con algo que pues, ustedes lo puedan manejar, ¿no? O sea, acuérdense, cuando yo hablo de hidrógeno y digo absorción, también me interesa la desorción, o sea, cómo sacarlo. Y pues la única manera de sacar hidrógeno de un material pues, es calentándolo. Y si les digo que aquí tengo que meter mucha temperatura, ya no es costeable, ¿no? Entonces, ese es el meollo del asunto. Y bueno, la propuesta, el spillover, les decía, aquí les presento una imagen de un experimento y lo que ven allá es esta imagen que dice 20 nanómetros, es un grafeno nitrogenado, o sea, que tiene nitrógeno, dopamiento de nitrógeno, es decir, estamos quitando unos carbonos y los estamos sustituyendo por átomos de nitrógeno, ¿sí? Pero además de eso, tiene también nanopartículas de paladio, esas cosas negras que ven ahí, como puntitos negros, son nanopartículas de paladio. Y si ustedes me ayudan y ven esa imagen, yo diría que estamos hablando de 2 a 4 nanómetros, ¿no? Si ustedes quisieran, si la reglita es esta que está acá abajo, que dice 20 nanómetros, y quisiera yo medir el tamaño de estas nanopartículas, pues estamos hablando de qué será pues de 2 a 4, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver bien, pero pues al menos no son 20, ¿no? O sea, no son 20, estamos tratando de ver el puntito más pequeño. Yo digo que de 2 a 4 nanómetros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese grafeno nitrogenado o ese material de grafeno dopado con nitrógeno tiene también además nanopartículas de metal. Y eso para activar, cambiarle la reactividad a la superficie que se veía poco reactiva, ¿no? Y necesitamos que reaccione el hidrógeno con esa superficie. Y lo que ven aquí es unas gráficas que dice cuánto hidrógeno almacena, ¿sí? Ahorita se las voy a pasar en un momento. Y bueno, pues es esto el spillover. ¿Qué es el spillover, no? Ahorita lo vamos a ver qué es el spillover. Bueno, estas gráficas lo que me están representando, jóvenes, pues es el almacenamiento de hidrógeno. Miren, si yo correlaciono, la parte de abajo es presión, es decir, cuánto gas estoy metiendo, ¿no? Y en la parte vertical, el eje vertical es el hidrógeno almacenado.
Y como pueden ver, conforme van aumentando la presión, va aumentando el almacenamiento en estos sistemas grafenos nitrogenados con paladio. Y lo que pueden ver que está cercano al 5, ¿no? Por ciento, 4 punto y fracción, ¿no? Por ejemplo, aquí pongo a varias temperaturas, cada color es una temperatura, ¿no? Por ejemplo, estoy interesado en la temperatura ambiente, ¿no? Por ejemplo, y es esta gráfica que aparece aquí junto a la azulita, ¿sí? 25 grados, la azulita y la asociación 25. Y como pueden ver, se almacena más o menos 5, o sea que sí están funcionando estos sistemas. Ahora, la cosa es cómo lo está almacenando, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Necesitamos ver si se rompe el hidrógeno, porque el hidrógeno, hablamos del hidrógeno molecular, H2, ¿no? Se está rompiendo. ¿Qué le está pasando? ¿Dónde está quedando el hidrógeno cuando lo metemos a esos materiales? Se está adhiriendo a la nanopartícula de paladio, se está pegando en la superficie. ¿Qué está sucediendo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A dónde se va? Y bueno, aquí de nuevo presento el mismo material, pero sin paladio. Y si se fijan, está cerca del 1.5%. Entonces, aquí queda resuelto el asunto. Con paladio, esta curva me dice que hay 4.5%. Sin paladio, pues estamos al 1.5%. De modo que el paladio sí está haciendo algo ahí, ¿no? Que hace que se almacene el hidrógeno en esos sistemas. Y bueno, aquí ya no les platico de eso. Se llaman isotermas. Estamos viendo el modelo. O sea, me preguntan, bueno, ¿qué está pasando? ¿Almaceno hidrógeno molecular o se está almacenado como hidrógeno atómico? O sea, se está rompiendo la molécula de hidrógeno en dos pedazos, en hidrógeno, y se queda pegado en el paladio. No lo sabemos, todavía no llegamos a esa parte, pero lo que sí sabemos es que hay modelos que nos permiten saber qué está pasando y se llaman isotermas de Lagrange. Y bueno, nada más para decirles, pues lo que está pasando es que se está disociando el hidrógeno. Cuando yo ajusto esas curvas con algunos modelitos que se tienen de esas isotermas, llego a la conclusión que el hidrógeno lo que está pasando es que se está disociando, se está rompiendo debido al metal. Y bueno, los sistemas que me interesan, les hablaba de grafeno nitrogenado. Cuando digo grafeno nitrogenado es que el grafeno puede aparecer de esa forma, grafeno sustituyendo un carbono por un nitrógeno. El nitrógeno es el negro, los carbonos son los amarillos, o como piridínicos, se le llaman así, defectos piridínicos, que aparecen vacancias, es decir, quitamos carbonos, pero además sustituimos carbonos por nitrógenos, como pueden ver. Y hay varios tipos de ese tipo de defectos. Hay uno que se llama pirrólico, hay una familia de todos estos defectos, las combinaciones de esos, y cuando se sintetiza el grafeno, por un método químico se obtiene así necesariamente o lo que se busca es que se le pongan este tipo de defectos para tunearlos, ¿no? Diríamos la palabra coloquial, tunearlos, ¿no? Cambiarle las propiedades físicas y químicas de esos materiales. Y bueno, pues ahí les presento todos los posibles defectos posibles que puede haber durante esa síntesis. No tenemos el control de decir, yo quiero ser nada más piridínicos o del inciso A, ¿no? O quiero nada más del inciso B. En realidad se presenta una distribución de esos defectos nitrogenados, ¿no? Hay muchos, hay de varios tipos, ¿no? E incluso aparecen defectos donde no hay ni siquiera se aparece el nitrógeno, como el IJ y K, ¿no? Aparecen, pues ahora sí que vacancias donde no existen carbonos, desaparecieron por alguna razón mediante la metodología química y no aparece nada, ¿no? Entonces se estudió toda esta familia, ¿no? Y bueno, lo único que les digo es que para hacer estos defectos se requiere energía. Esa energía, pues de alguna forma está correlacionada con la energía química, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer esos defectos en términos de síntesis, ¿no? Química. ¿Sí? Entonces hay algo que se llama energía de formación y entre más energía tenga de formación, más costoso va a ser hacer un defecto, ¿no? Pirrólico, piridínico, cualesquiera. Y bueno, hace poco nada más como ¿cuánto tenemos de tiempo? Nada más pregunto, perdón. 10 minutos. ¿Me quedan 10 minutos? Ok. Y nada más como una experiencia, fíjense que estaba estudiando un artículo que publiqué en la Applied Software Science, una revista, los chavos no saben, pero
nosotros nos convertimos en vendedores de revista, no, no es cierto, así lo veo yo, pero bueno. En realidad, pues publicamos este artículo y fuimos a comprar a una empresa que sintetiza grafenos nitrogenados y la empresa, pues en las especificaciones decía que estos grafenos nitrogenados los habían puesto sobre cobre, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos dimos la tarea de estudiar eso, a ver qué le pasaba al grafeno nitrogenado cuando lo poníamos en el cobre. Pues resulta que reacciona con el cobre, ¿no? Entonces nos vendieron gato por liebre, porque pues, si yo quería conocer las propiedades del grafeno nitrogenado, ahora tenía que además agregar el cobre, porque tenía grafeno nitrogenado enlazado químicamente con el cobre. Pues entonces ya no pude estudiar el grafeno nitrogenado per se, ¿no? Entonces ahora tiene un problema. Bueno, nada más como experiencia, ¿no? Se publicó este artículo y pues lo que al final sucedió que el cobre, la superficie donde lo habían colocado, estaba pues haciendo ahí un trabajo químico con el grafeno nitrogenado, ¿no? Y bueno, nada más pues ya me quedan 10 minutos, platicarles qué es el spillover. Este es el spillover, bien. El hidrógeno llega molecularmente, llega al metal, se rompe, luego migra, cuando digo migra es que salta del metal a la superficie, en este caso la superficie es grafeno nitrogenado, y luego en la superficie se difunde, se llama difusión eso, entonces así se almacena, ¿se acuerdan que les dije que un gramo de nitrógeno, un gramo de grafeno tenía 200 metros cuadrados? Entonces, toda esa superficie de 200 metros cuadrados yo almaceno el hidrógeno atómico y después lo caliento, la idea es calentarlo para disolverlo a posteriori, ¿sí? Y utilizarlo ya como combustible, ¿no? Ese es el mecanismo que estudiamos nosotros. Y bueno, pues dentro de la etapa del spillover, pues estudiamos nosotros precisamente esos defectos que les mostré hace rato y le metí paladio, ¿no? Cosas pequeñas. Repito, todo eso es muy costoso a nivel computacional. Cuando digo costoso a nivel computacional es que, bueno, sí me cuesta dinero, pero siempre lo medimos nosotros en términos de tiempo, ¿no? Y estos cálculos a veces llevan 2, 3 meses, imagínense. Si le meto ahí 500 átomos de carbono y unos 3000 átomos de paladio, pues me va a llevar 5 años, ¿no? En encontrar el resultado y a lo mejor ni sale, ¿no? Que es lo más probable. Y bueno, nada más les presento algunas de las imágenes de lo que es la simulación. Esos colores verdes y rojos son las nubes electrónicas, es decir, donde vamos a encontrar los electrones distribuidos en el espacio, ¿sí? Y pues ese estudio, de alguna forma, en términos de química, me permitió saber, en términos de energía, si era posible disociar el hidrógeno, a qué temperatura, de alguna forma, la energía la podemos correlacionar con la temperatura. Si yo te digo cuánta energía, por decirlo, 4.4 electron volts, pues un experimental me diría, bueno, ¿de cuánta temperatura estamos hablando? Y en términos de Arrhenius, a lo mejor ustedes lo vieron en química, la ley de Arrhenius, pues de alguna forma lo relaciona con la temperatura y estamos diciendo que a temperatura ambiente podemos romper el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, sí se puede romper el hidrógeno y después la siguiente pregunta es cuánta energía me cuesta pues pasar del metal a la superficie, migrarlo, ¿se acuerdan? Que era el segundo paso, migrar ya disociado el hidrógeno como hidrógeno atómico, cuánto me cuesta y de nuevo encontramos .50 electron volts y ¿qué significa en términos de temperatura? Que también la temperatura ambiente podía migrar. Y también se podía difundir en la superficie de los 200 metros cuadrados que tenemos de superficie por cada gramo de grafeno, podíamos también difundirlo a temperatura ambiente. ¿Sí? Y bueno, pues eso es todo, digamos, si terminé tiempo. Y pues dentro de las conclusiones, más que conclusiones en términos científicos, pues más bien las conclusiones son eso, que pues las diferentes, vamos a decirlo, eh, niveles que tenemos que escalar para resolver estos problemas, ¿no? Pues si es que van a estudiar física, yo espero que estudien física, porque es bastante fascinante la física, es que pues dentro de la ecuación de Schrödinger, el método que les decía, la descripción, la teoría, la ecuación que describe esta escala, pues solamente se puede resolver para el átomo de hidrógeno, y el átomo de hidrógeno pues nada más tiene un protón y un electrón. Todo lo demás es pues mediante aproximaciones, ¿sí? Entonces, dentro de las conclusiones es que es complicado estudiar estos sistemas y finalmente son muchos niveles. Está el nivel
pues básico que se tiene que hacer, después se conecta con otros niveles, el nivel matemático de aproximación o métodos numéricos que se ocupa, después se conecta a la parte de la aplicación en términos de cómputo, cuánto me va a costar, tengo que, todos estos softwares, los softwares que existen para estos cálculos, pues se tienen que instalar en una supercomputadora y eso también es complicado. Y finalmente, pues ya los resultados, el trabajo de investigación, el tiempo que nos lleva todo esto y la interpretación, ¿no? O sea, son los diferentes niveles que uno lleva cuando hace este tipo de trabajos. Y creo que es todo. No sé, pues yo creo que vienen las preguntas o si no sé si haya preguntas o alguna observación. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, pasamos a preguntas, dudas, comentarios. Igual pueden abrir su micrófono, chicos, o escríbanlo en el chat y yo lo leo. Y bueno, pues no sé si les pareció interesante o fue demasiado, lo elevé demasiado el nivel, no sé. No, yo creo que estuvo bastante bien. Chavalos, algunas preguntas. Digo, de por sí ya la mecánica cuántica es un problema, se convirtió en un problema filosófico en la interpretación en sus inicios, entonces de por sí ya hacer una pregunta se vuelve difícil, ¿no? Pero bueno, no sé si alguna pregunta. No, ninguna. Sinceramente me pareció increíble todo la charla que acaba de dar. Tipo, me sorprendió como de todo el proceso que hay que hacer a veces para hacer un beneficio a, por ejemplo, a la humanidad. Por ejemplo, lo que mencionaba al inicio del hidrógeno. Sí, 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 pues sí, son diferentes, fíjate que a veces uno no lo ve, ¿no? Pero son muchos niveles que hay que escalar actualmente. Se acabó, digamos, vamos a decirlo así. Todavía hay trabajo analítico, es decir, todavía existe física de lápiz y papel, que es muy bonita, a mí me sigue gustando sentarse y así como ustedes que ahorita están preparándose para el examen, para la Olimpiada, pues a todos nosotros los físicos nos gusta, nuestro ideal es llegar y sentarse a un escritorio con una hoja de papel y un lápiz y una goma, y empezar a resolver problemas, ¿no? Problemas, nos gustaría que así fueran los problemas, pero en realidad, en la práctica, son cosas mucho más complejas, son problemas más complejos, y bueno, por ejemplo, el estudio de materiales, que se le llama, digamos, las ramas estado sólido, materia condensada, ya se complica mucho, ¿no? Porque ya tenemos sistemas con muchos electrones, muchos protones, ya tenemos lo que llaman cristales, y estudiar sus propiedades físicas y químicas ya se vuelven complicadas, ¿no? A nivel tanto experimental como a nivel teórico, ¿no? Todo es muy costoso, entonces es algo que tienen que saber ustedes que dentro de lo ideal, pues estas cosas pues ya cuestan más trabajo, ¿no? Ya son diferentes niveles de lo que hay que escalar y hay mucha gente metida en todo esto, ¿no? No es que nos sentemos a hacerlo, son equipos de trabajo, pues, y además hay un edificio enorme en donde alguien aportó el software, alguien ya instaló el software porque la instalación también es compleja y bueno, en fin, son muchos niveles, es algo que tienen que saber ustedes. Javier Mata puso una pregunta en el chat que dice, ¿se ha intentado cargar el nanotubo para atraer los átomos de hidrógeno? ¿Se ha intentado cargar eléctricamente? ¿A eso se refiere la pregunta? No sé específicamente, pero yo creo que sí. Yo creo que sí es Ah, posible. sí, 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 hay una forma, hay trabajos o incluso teóricos y experimentales donde pues a los nanotubos se les ha puesto incluso corriente eléctrica para ver si se pueden cambiar las propiedades químicas, ¿no? O sea, hay una correlación entre pues meterle electricidad, una conductividad eléctrica y con respecto a la absorción, y sí hay cambios, sí aumenta en muchos de los casos la absorción, pero bueno, hay que meterle electricidad, ¿no? Entonces sí se ha hecho ese tipo de trabajos y sí ha funcionado, sí ha aumentado la absorción de estos sistemas, acaso de nanotubos e incluso de grafenos.
tenemos todavía tiempo para una última pregunta, chicos. Jorge, ¿tú alguna pregunta? No, está muy interesante, pero sale mucho de mi área de, de especialización. Sí, la idea es que a los chavos yo creo que les doy un mensaje, es que eh, la ciencia, de alguna forma la ciencia actualmente se ha metido al asunto del progreso, del desarrollo, ¿no? Entonces se ha ajustado mucho al mercado, ¿no? Y algunos países, llámese potencias como Estados Unidos, China o incluso en su momento eh, Rusia, Unión Soviética para entonces, pues de alguna forma ellos son los que marcan el camino hacia dónde se tiene que investigar, ¿no? Entonces, de alguna forma hay constricciones a nosotros, ¿no? De pronto uno quiere publicar y de pronto en la revista salen los hot topics o los scopes, ¿no? Entonces ya, si yo quiero estudiar, no sé, la capilaridad de una planta a nivel físico, pues resulta que a veces no existen las revistas que te puedan publicar ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo interesante de esto es que recuperemos un poco, pues esa independencia, ¿no? Del gusto, la pasión por el saber, ¿no? Esa pasión por saber dirigido más hacia ahí, de alguna forma relacionado con el arte, ¿no? Porque nos hemos separado tanto del arte que la ciencia actualmente pues se convirtió en un método muy técnico y además muy vacío, ¿no? Muy alejado de las pasiones del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que recuperar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es lo que puedo decirles. Y pues también saludo todos los chicos que van a presentar examen a, a la Olimpiada. Les deseo mucho éxito. La suerte, ¿no? Porque la suerte lo dejamos a la probabilidad y yo sé que van lo suficientemente preparados para ya decirles éxito, ¿no? Entonces, les mando un saludo, un abrazo a todos y no sé, pues creo que es todo. Sí, sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, de hecho, con esto concluimos el seminario, pero también concluimos este pequeño taller que teníamos de preparación para los estudiantes que ya fueron parte de los ganadores de la Olimpiada Mesoamericana de Física. No, qué bien. Entonces fueron los ganadores y también invitados especiales tuvimos. Pero de todas maneras, estos chicos, la mayoría va a participar en la Iberoamericana, si bien creo, y la Centroamericana también, la otra Olimpiada Centroamericana. Este, entonces, pues bueno, no me queda más que agradecerte a ti, Eduardo, agradecerle a los estudiantes por haber asistido a todas estas clases, talleres. También agradecerle a los profesores que se dieron el tiempo de dar la clase, a los quienes dieron el seminario como tú, Eduardo, y otros Ok. seminarios también especializados que estuvimos organizando durante el taller. Y bueno, no me queda más que agradecerles. Sigan persiguiendo sus sueños, continúen explorando la física y esperamos muchísimas grandes de ustedes, los estudiantes, que esperamos verlos en un futuro por aquí en el MSTP o en cualquier institución que a ustedes les guste. Ok, pues muchas gracias y buen día a todos. Un saludo y abrazos a todos. Igualmente, Hasta hasta luego. luego chicos.